Si por favor empezamos a compartir la presentación, les agradezco. Saida, disculpa el retardo en el envío. Muy buenos días a todas y todas, colegas. Esperando que se encuentren muy bien. Para mí es un honor y un placer formar parte del equipo de ponentes y del trabajo que hemos venido realizando en el marco de este primer encuentro de la región SICA para la Iniciativa Mundial de Escuela Segura, el cual felicito definitivamente a todo el equipo de la SEC-SICA por esta importante iniciativa para promover esta iniciativa mundial. En el entendido de lo que como vital la seguridad escolar, como parte de los elementos que aseguran definitivamente la resiliencia de la niñez y la juventud en nuestro continente y en particular en Centroamérica. Siguiente, por favor. Como bien les dijo nuestra querida Claudia, voy a hablarles sobre la seguridad escolar vinculada a los derechos de la niñez, ¿no? Y para poder hablar de los derechos de la niñez tenemos que empezar por discutir qué es el enfoque de derechos centrados en ellos, ¿no? Y en ellas. ¿Qué es el enfoque de derechos centrados en la niñez y la juventud? Bueno, sencillamente es una corriente, ¿sí? Dentro del marco de todo lo que es el enfoque de derechos que incorpora, ¿sí? Los derechos de la niñez y de la juventud en particular como eje de desarrollo de su accionar, de las estrategias, políticas, programas y proyectos que alrededor de los derechos de la niñez se establezcan, ¿no? Y lo que busca es definitivamente facultar, es decir, transferir la posibilidad a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no solamente como objetos de la atención de nuestros trabajos, del proceso del sector educativo y otros sectores, sino también como sujetos, es decir, como actores protagónicos y actrices protagónicas de sus propios procesos, ¿no? Y como personas, ¿sí? Con la capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos. Esto, obviamente, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto es sustantivo, porque siempre yo lo señalo en las exposiciones, porque vivimos en un mundo adultocéntrico, donde generalmente las decisiones las tomamos nosotros, inclusive ni siquiera dentro del contexto de las comunidades, sino de nuestros escritorios, dentro de nuestras mesas de reunión, pero que sustantivamente, definitivamente tenemos que empezar a hacer más accountability, ¿no? Más accountable los procesos de consulta, para hacer más pertinente y más efectiva nuestras intervenciones. En particular en el sector educativo, podríamos comentar el día viernes que definitivamente una de las cosas por mejorar de esos vacíos que tenemos, por ejemplo, y que nos ha sucedido en el marco de transferir seguridad y continuidad al sistema educativo durante la pandemia, por ejemplo, ha sido generar espacios de consulta que nos den camino más claro dentro de las intervenciones que estamos haciendo en nuestro quehacer diario en el sector educativo. Siguiente, por favor. ¿Qué nos permite el enfoque de derecho centrado en la niñez y en la juventud? Bueno, sustantivamente establecer metas a largo plazo y claramente definidas para el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas, en todas las circunstancias, así como un conjunto de estándares que nos va a permitir establecer cuáles serían los avances y los progresos que estamos logrando. Es decir, nos permitiría dentro, por ejemplo, del establecimiento de un marco específico, como lo es la iniciativa Escuela Segura y es el marco integral de Escuela Segura o de seguridad integral escolar, nos permite establecer una serie de lineamientos específicos en los cuales nosotros vamos a poder ir midiendo cuál es el avance, cuáles son los issues, cuáles son las cosas por mejorar, etcétera, ¿no? También vincular las metas establecidas dentro del marco legal internacional acordado. ¿Cómo estamos nosotros cumpliendo con los derechos de la niñez y de la juventud en el marco de todo lo que son los enfoques de derechos humanos y los distintos tipos de derechos que nosotros económicos, sociales, culturales, estamos cumpliendo? Y por supuesto vinculado, por ejemplo, en la gestión del riesgo a elementos tan importantes como el marco de Sendai o el propio marco de seguridad escolar integral, ¿no?
Se quedó como en negro. ¿Me podrían ¿Aló? Ok, ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Alguien está haciendo interferencias? Si fueran tan amables de apagar sus micrófonos. Muy bien, Susana, dale. Ok, continúo. Y, por supuesto, también identificar, y esto es importante porque es sustantivo, hay que definir, y este marco, estos marcos internacionales, y la definición de estas líneas comparativas, estas líneas bases para seguir avanzando, nos va a permitir además identificar responsabilidades específicas de los gobiernos, del Estado, de las organizaciones, la sociedad civil y el sector privado, comprometiéndolos a la acción específica con respecto a lo que significa los derechos de la niñez y de la juventud, ¿no? Esto definitivamente nos va a permitir adelantar procesos específicos con respecto a los derechos de la niñez y la juventud en forma específica, y luego ahorita vamos a ver cómo lo analizamos desde la perspectiva entonces de la gestión del riesgo de desastre, ¿sí? Y en el sector educación vinculado a ello. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. ¿Okay? Entonces, el enfoque de derechos de la niñez y la juventud está establecido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en forma general, como en la Convención de los Derechos de la Niñez o del Niño, haciendo ya más énfasis hacia la inclusión y la igualdad del género, ¿verdad? El marco de estos dos estamentos nos permite establecer 3 bloques o ejes temáticos para la construcción de la resiliencia de la niñez y de la juventud, que es lo que queremos buscar, ¿no? La resiliencia de la niñez y la juventud a los distintos hábitos, pero en particular en el sector educativo, estamos vinculados a 3 elementos. Por uno, la protección. Y ustedes van a ver a lo largo de toda la ponencia cómo esto se va vinculando al marco de seguridad escolar integral. Primero, como les decía, la protección, que tiene que ver con el derecho a la vida, el derecho a la protección frente a la violencia, el abuso, el abandono, y el derecho a tener conocimientos de la propia cultura y el origen, ¿no? Inclusive, incluyendo hasta el derecho a la identidad, ¿sí? Lo que significa un documento, tener un nombre, un apellido, un ADN, cuál es mi vínculo familiar, cuál es mi vínculo con la comunidad, y cómo la comunidad interactúa conmigo para protegerme, y yo cómo también participo como niño, como niña, en mi autoprotección, ¿ya? El otro elemento tiene que ver con la provisión, el derecho a la provisión y obtención de la mejor atención en salud, en seguridad social, en formación y en recreación, por supuesto, en la medida de todo lo posible. Porque efectivamente tenemos que asegurar que se le provea, cuando estamos hablando de provisión, estamos hablando de proveer, entregar, servir a los derechos de la niñez y de la juventud en este sentido, ¿no? El otro elemento, y sobre el cual además ya he hecho énfasis en el momento anterior, tiene que ver con la participación, que creo que es el elemento que creemos que definitivamente es el elemento donde aún nos falta mucho por avanzar. Y es asegurar que los derechos que reafirman la posición, ¿sí?, de los niños y de las niñas, ¿sí?, niños, adolescentes, jóvenes, como sujetos de derechos. Son sujetos sociales con derecho a ser escuchados, a la cogestión, es decir, a participar de la gestión, ¿sí?, y a participar bajo el principio aquel del derecho superior del niño, ¿sí?, y de la niña, a la participación en todos los asuntos que le afectan. Es decir, el derecho que ellos tienen a ser consultados. Y entonces hablamos de la participación significativa, ¿no? Ustedes se acuerdan de la pirámide de la participación, que no es solamente preguntarle o hacer un juego con ella o con él. Es como nosotros transferimos la información del conocimiento de manera amigable, de manera concertada según su ciclo de vida, según su género, su cultura, su idioma, ¿sí? Y además, no solamente se lo transferimos para su comprensión, sino que de vuelta nosotros también incluimos su voz y su voto en las decisiones, en las consultas, en los contenidos, en los programas. ¿Cómo generamos participación en forma efectiva en todas y cada una de estos elementos?
Entonces, estos son, digamos, en términos generales, las tres partes, elementos comunes que desde la Convención de los Derechos de la Niñez y desde la Declaración de los Derechos Humanos nosotros que tenemos que asegurar y garantizar, ¿no? Y ahí ya podemos ir viendo cuál es el vínculo, por ejemplo, con el tema de asegurar de que las escuelas sean seguras, ¿no? Y que tiene que ver con el aseguramiento no solamente físico, sino psicoemocional, sino con proveerles conocimiento, pero también asegurar que ellos forman parte de la comunidad educativa con voz y voto. Adelante, siguiente, por favor. Entonces, aquí viene lo que yo digo, lo que es la integración de la niñez y la juventud en la reducción de riesgo de desastre. Desde el enfoque de derechos de la niñez o la juventud y en la generación de la resiliencia ante desastres, se tiene y reconoce a los niños y niñas y adolescentes y jóvenes como personas independientes, ¿sí? Y que deben ser fortalecidas o que se fortalece para que se comprometan por sus derechos y exijan y participen en su cumplimiento. Es decir, que nosotros además, y entrando ya en el sector educativo, nosotros somos los responsables como de la formación de estos chicos para participar de este enfoque de derechos, ¿sí? Y cómo ellos interactúan definitivamente con la gestión integral de riesgo de desastre y bajo el objetivo general, el objetivo político de la reducción del riesgo de desastre, que es lo que busca la gestión del riesgo y en este caso más vinculado al sector de educación con lo que nosotros hemos dicho desde el marco de seguridad escolar integral, ¿no? Entonces, la reducción de riesgo de desastres con enfoque de niñez y juventud pone a los niños y a las niñas adolescentes en el centro de sus actividades. Entonces, reconociendo, ¿sí? Y es importante decir, las vulnerabilidades específicas de esto ante las emergencias o desastres. Se centra en las necesidades específicas de los derechos y apoya y se basa en la participación activa de los niños para abordar sus necesidades y derechos, ¿no? Entonces, bajo este enfoque, se contribuye a dirigir y fortalecer la mirada, es decir, nos enfocamos, hacemos binoculares, nos ponemos los lentes para trabajar con los niños, niñas, adolescentes, ¿sí? Que se encuentran expuestos a los riesgos específicos y cuyos derechos normalmente desde el mundo así, adultocéntrico, sí, están sistemáticamente violados. O sea, tenemos que centrar nuestra visión sobre los niños y niñas que están en riesgo, ¿no? Eso es sustantivo. Por otra parte, se impulsa el fortalecimiento de las organizaciones a nivel local y de las comunidades. En tanto, en el sector educativo serán las comunidades educativas, entendiendo que la comunidad educativa no solamente es el docente, el niño, sino también el personal administrativo, también el personal que ayuda y colabora con el funcionamiento de la escuela, pero también padres, cuidadores y la comunidad del entorno físico-territorial del centro educativo, ¿no? Esto es importantísimo. ¿Para qué? Para que a través de la concientización, y yo más que la concientización, y disculpen que no corregí el término, la sensibilización de la comunidad educativa frente a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y el efecto de los eventos generadores de daño sobre el cumplimiento y la exigibilidad de esto. Es decir, cómo los desastres, ¿sí?, afectan el cumplimiento y la exigibilidad de los derechos de los niños y de las niñas sobre ellos, ¿no? Por otra parte, este enfoque de integración de la reducción del riesgo de desastre y los derechos de la niñez y la juventud logra vincular la superación de una emergencia con el desarrollo sostenible. Es decir, busca ese vínculo, ese nexo, ¿sí?, a través de un activo compromiso y participación de los niños y niñas en la construcción de las estructuras de desarrollo que toman en cuenta las dimensiones del riesgo al que este grupo está sometido y que definitivamente la permanencia en las futuras generaciones. Es decir, cómo nosotros formamos a los niños a partir de la construcción de resiliencia, a partir del conocimiento duro, pero también a partir de las habilidades blandas. Los formamos para la gestión del riesgo, para la reducción del riesgo, y cómo ellos, que son el ahora, que es el paradigma del que hablábamos el viernes, ¿sí?, de que siempre decimos es que los niños y la educación son el futuro. No, no, son el ahora, y la educación es en el ahora, y la formación es en el ahora, ¿sí?, para definitivamente poder enlazar y hacer nexus al desarrollo en el futuro.
porque a través de ellos nosotros hacemos definitivamente la construcción del conocimiento que les va a permitir definitivamente disminuir, mitigar y prevenir en función a la reducción de los factores subyacentes del riesgo, ¿no? Por otra parte, a través de la niñez y la juventud o el enfoque de derechos centrado en la niñez y la juventud, integrada en la reducción del riesgo de desastre, vamos a apoyar las exigencias de los procesos de democratización y equidad de los países. Es doblemente sostenible en función a que nosotros vamos a incorporar la participación activa de los niños y niñas desde la construcción democrática, ¿ok? En todas las acciones que podamos emprender desde las escuelas seguras, ¿sí? Porque así fortalecemos a los niños y niñas, no solamente en la situación presente, como lo dijimos, sino en la situación, en el futuro, en su rol como adultos, que van a ser no solamente individuos, sino ciudadanos, parte de un colectivo, parte de una sociedad, parte de un país. Siguiente, por favor. Adelante, clic. Bajo esa línea es importante que nosotros hemos desde hace mucho tiempo, y esto tiene origen en un trabajo que se hizo también pre-Sendai y que veníamos trabajando, bajo la construcción de la toma del modelo socioecológico, donde tenemos a la niñez y a la juventud trabajando en función a la familia, ¿sí? Alrededor la comunidad y el gobierno y la empresa privada o el sector privado trabajando alrededor de los niños y de las niñas. Y que básicamente para asegurar la resiliencia de la niñez y de la juventud, de la niñez, los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, ¿sí? Para poder asegurar que ellos puedan construir resiliencia, tenemos que asegurar un trabajo intersectorial entre la protección, la educación, la salud y nutrición, el agua, saneamiento e higiene. Porque definitivamente la escuela segura, por ejemplo, vinculándolo a la escuela segura, nosotros sin trabajar con los mecanismos comunitarios de protección o con los sistemas nacionales de protección, si el niño no tiene salud y nutrición, y si no tiene acceso a agua, saneamiento e higiene, definitivamente la educación per se no le va a proveer la construcción de resiliencia. Y por eso, fíjense ustedes que en el anillo que está alrededor, hablamos de las 3P que hablábamos antes, que era provisión, protección y participación, pero que para la construcción de resiliencia debemos que tener y tenemos que prepararnos en todos los elementos y los factores y procesos de la gestión del riesgo, sí, que tiene que ver con la prevención, la mitigación, la preparación, la alerta, la respuesta, la recuperación, la reconstrucción. Tenemos que estar trabajando permanentemente en estos sectores bajo la provisión, protección y participación. Pero hay una cosa muy importante dentro de este enfoque, que hablamos los derechos de la niñez, tenemos que trabajar bajo unos principios específicos para que el enfoque se cumpla y que tiene que ver, por ejemplo, con la equidad y la inclusión, con la igualdad de género, que tiene que ver con la interculturalidad, con la protección social, y todo el trabajo que hay alrededor de eso. Pero eso definitivamente, como son muchos factores, tienen que estar articulados bajo unos procesos de coordinación intersectorial. Es decir, que tenemos que trabajar conjuntamente. Y como también desde la Escuela Segura nosotros proveemos, además de espacios seguros, de cumplir con otros derechos y dar cabida a la realización de distintos derechos, porque ustedes saben que en la región de América Latina, no solamente en esta región, y particularmente en Centroamérica, sino normalmente la realización y la exigibilidad de los derechos, siendo el sector educativo el sector donde mayor cobertura tenemos de este grupo etario, ¿verdad? Y eso además nos hace asegurar que nosotros tenemos que dentro de ese enfoque de derechos trabajar con el ciclo de vida. Eso es importante, atendiendo a las necesidades de cada una de las edades, que esto es fundamental dentro del enfoque de derechos. Tenemos además en doble vía, contribuimos a la protección, contribuimos a los hábitos de higiene, contribuimos a los hábitos de lo que tiene que ser la salud y la nutrición. Entonces este enfoque no es solamente trabajado hacia el sector de educación, sino desde el sector de educación, haciendo el enlace de todo lo que es este enfoque de la resiliencia de la niñez y la juventud, ¿no? ¿Puedes hacer clic, por favor? Y como mencionaba,
debemos asegurar un accionar de manera coordinada en los mecanismos e instancias que garanticen una interrelación entre los planes, proyectos, programas, que sean estos para, por una parte, la prevención y la mitigación de riesgo de desastre, para la preparación y la respuesta oportuna y efectiva, ¿sí? Cuando estamos hablando de prevención y mitigación, estamos hablando desde los distintos ámbitos, desde la preparación de la contingencia, pero también desde la planificación del desarrollo, ¿no? Para la oportuna preparación y respuesta, sí que tiene que hablar, ya estamos hablando del riesgo, estamos hablando arriba desde el riesgo prospectivo, pero ahora estamos hablando del riesgo correctivo que tenemos que hablar de la gestión del riesgo correctivo, ¿sí? Y de la gestión también del riesgo residual. Y por supuesto que también tiene que ver con la reducción del riesgo, digamos, prospectivo, correctivo y residual, trabajar todos para reconstruir mejor, trabajando para la recuperación temprana y la reconstrucción. Y que cada uno de esos momentos debe asegurar elementos de provisión, protección y participación desde el enfoque de derecho. Siguiente. Susana, vamos finalizando, por favor. Ah, caramba. Bueno, listo. Bueno, tengo ¿cuántos minutos hasta ahora? Para Ya se nos acabó el tiempo, Susana, pero en un minuto si podrías. Ah, es que yo había calculado un poquito más de mi tiempo, pero bueno, no importa, ahí vamos. Lo que quería es que esto se articula con las dimensiones del derecho a la educación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, rendición de cuentas, y que eso a su vez tiene una articulación con las políticas y respuestas que se ven desde las normas INE, ¿no? Siguiente, por favor, rápidamente. De todas maneras, les vamos a dejar la presentación y que tiene que ver con cómo se vincula las áreas de políticas y respuestas de la educación en emergencias con cada uno de estos elementos que hemos venido también digamos, en la actualidad reciente, venido incorporando a todo esto. Siguiente, por favor. Y en la doble vía, asegurar que en sí misma la educación es una reflexión, es un derecho que permite el completo ejercicio y disfrute de los demás derechos. La educación protege el bienestar, promueve las oportunidades de aprendizaje. El derecho a la educación incluye la seguridad física, la seguridad cognitiva y la educación sin interrupciones. Siguiente, por favor. Por tanto, el derecho a la educación solo es posible si tenemos en su correcta de beneficios si aseguramos la seguridad escolar. Siguiente, por favor. Y ya para cerrar, puedes hacer clic, porque aquí lo que quería comentar era cómo esos elementos se vinculaban al plan de seguridad, al marco integral de escuela segura. Siguiente, por favor. Pero nada de estas cosas serán posibles o tienen que articularse con qué acciones concretas y que son los 10 aspectos esenciales para la resiliencia de la niñez y la juventud bajo un enfoque de derechos en la reducción de riesgo de desastre. Que tenemos que tener el desarrollo de un marco institucional, administrativo y jurídico que asegure que tenemos una norma, un estándar, un marco que nos permita desarrollar acciones tanto desde lo global hacia lo local, la procura de mecanismos de financiamiento y asignación de recursos para esto, que tenemos que asegurar el impulso de acciones de evaluación de riesgo multiamenazas y estudios centrados en la niñez y en la juventud y en el sector educativo, que tenemos que desarrollar acciones de protección adecuadas y a la resiliencia de la infraestructura específica, en este caso la infraestructura educativa, que hay que implementar las regulaciones de construcción y planificación territorial cuando asignamos, por ejemplo, el sector educativo, que tenemos que además hacer un proceso desde las comunidades educativas para la sensibilización de la educación y la educación vista como un conducto para la resiliencia, la generación e implementación de mecanismos de protección, la participación significativa, el desarrollo de planes para la preparación, alerta temprana y respuesta desde el sector educativo y la planificación de acciones que contribuyan a los procesos de recuperación y reconstrucción. Me disculpan, pensé que tenía un poquito más de tiempo según la planificación, pero esto en términos generales, colegas, participantes, a todas y todas, muchísimas gracias, y esto es lo que está vinculado a la exposición sobre el enfoque de derechos de la niñez vinculada a la seguridad escolar. Over. Muchas gracias, señora Susana Urbano, por esta exposición tan interesante. Y quisiéramos hacerle una pregunta, si fuera tan amable. ¿Podría compartirnos alguna experiencia exitosa
en lo que usted conozca, en la que la seguridad escolar se esté integrando realmente, se estén integrando los derechos de la niñez? Mira, efectivamente, mira, yo creo que desde la participación, primero, desde el esfuerzo global y regional, el solo hecho de tener ya esta iniciativa y de incluir esta temática ya es un buen ejercicio. Ahora bien, es importante asegurar, por ejemplo, que definitivamente... Nos se van ha a venido... regresar en 4 segundos, perdón, Susana, lo lamento. Muy bueno, genial.